sabemos que te fallamos. Gracias por la verdad, que es lo que atesoramos, Padre, en nuestro corazón, y el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Te pedimos que hoy no sea la excepción, para que podamos aprender siempre y ver los errores que muchos cometen al abrir tus escrituras. Todo esto te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesús, el Cristo. Muy bien, entonces el estudio de hoy es muy corto, pero es muy revelador. Es cortito, pero revelador. Creo que de repente algunos ya lo habrán escuchado, pero vamos a repasarlo de todas maneras. El estudio de los espinos. ¿Qué pasa? Que en el jardín del Edén, antes de la caída, no habían espinas. Eso no existía. Eso de las espinas empezó cuando se maldijo a la tierra. Se maldijo a la tierra por consecuencia del pecado. Entonces, se empezaron a producir espinos. No sé si alguien alguna vez habéis sido picado por alguna espina, ¿no? Hasta que uno salta, como cuando uno se quema, es un dolor punzante. Bueno, eso es lo que representa el pecado. Bueno, aquí vamos a empezar Génesis capítulo 3 y vamos a ver lo que sucedía en el Antiguo Testamento es sombra de todo se complementó, todo se completó, todo se consumó en Cristo. Pero todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento ocurría y apuntaba a Cristo, al Señor Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18, dice la Escritura: y a Adán dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ve? Y aquí viene entonces algo que no había en el Edén al principio, dentro de lo que era la creación. Espinos y cardos te producirá, porque eso no estaba antes de la caída. Pero vea que ahora por el pecado empieza a producirse algo que no existía. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Tengan presente esa palabra espinos, porque vamos a trazarla en este caso, la palabra espinas. Vamos a ver entonces una figura de algo muy interesante que ocurrió en Génesis con Abraham. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14. Quien quiera lo puede leer. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo a sus siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del árbol del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal y con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Gracias, hermano Genia. Entonces, algunas cosas aquí. Número 1. Isaac va muy inteligentemente, pregunta: bueno, ¿dónde está el cordero? No hay cordero aquí, pero yo veo todo, pero no hay cordero ni hay, ¿verdad? ¿Con qué vamos a hacer el sacrificio? Y vea que Abraham le responde: Dios proveerá en el futuro cordero. Dios proveerá en el futuro un cordero para ofrenda. Y aquí dice también, bueno, en la versión 1602 purificada, en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hasta hoy: en el monte del Señor será provisto. Bueno, entonces esto es algo, vamos de nuevo a lo mismo, ¿verdad? Es algo, es una sombra de algo que Dios estaba haciendo aquí para el futuro. Vea que aquí un zarzal, cuando se busca un zarzal, ¿verdad? Ahí en el internet, son como espinos. Son como espinos. Y vea que el carnero no es un cordero. Un carnero, a ver aquí, en el versículo 13, un carnero es el padre, un carnero es el padre de un cordero. Ya, y usted sabe que la oveja es la hembra. Pero, ¿por qué el carnero? Vea que el carnero estaba trabado con un zarzal sobre su cabeza, que son como espinos. Pero de todas maneras, vea que no sacrificó a Abraham un cordero, sino un carnero. Ok. Bueno, acuérdense que Abraham dijo de que Dios iba a proveer, ¿verdad? Pero bueno, ya Dios proveyó. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 29? Ya Juan proveyó, ¿verdad? Ya Dios proveyó de cordero. Juan dice que alzó sus ojos y miró esto. Juan capítulo 1, versículo 29. Leo, hermanos. Adelante. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ahí está. Ahora alguien me puede decir qué significa quita. Quita el pecado del mundo. Que lo borra, no lo cubre. Ya no existe. Porque en el Antiguo Testamento cubría, lo quita, lo borra. Es correcto. Entonces vemos aquí que Dios provee de un cordero, ¿verdad? Que es el Señor Jesús. Pero ¿se acuerdan de los espinos que no había en el Edén? Y había un carnero que estaba trabado en un zarzal, que son espinas, como el de su cabeza. Bueno, vea lo que le hicieron al Cordero de Dios. Te quita el pecado del mundo. Mateo capítulo 27, versículo 29. Mateo capítulo 27, versículo 29. Dice. ¿Leo, hermano? Adelante, hermano. Sí. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. A ver, el carnero tenía como un zarzal de coronas, ¿verdad? De espinas en la cabeza. Pero vea que el sacrificio original no era con un carnero, es con un cordero. Todos sabían eso, los que eran de Dios, ¿verdad? Ahora,
Dios provee de un cordero, que es el sacrificio, que es el único sacrificio que Él acepta, porque ya no acepta sacrificios de animales. Acuérdense que Dios es un Dios que pide sacrificio de sangre de alguien inocente, ¿verdad? Pero vea que es alguien inocente, y ya Él el cordero que Él proveyó no es como el antiguo pacto, sino que es un cordero suficiente para toda la humanidad. ¿En qué momento fue que se produjeron espinas en el Edén o en la tierra? Después de la caída, hermano. Por consecuencia del, ¿verdad? Pecado. Del pecado. Del pecado. Ah. Hay una figura de un padre y un hijo. Un padre entregando a su hijo, ¿verdad? Para sacrificio al hijo que él amaba, ¿verdad? Abraham e Isaac. Correcto. Abraham e Isaac. Pero vea que en representación y en figura, ahora Dios, ¿verdad? Agarra un carnero, que es el padre de un cordero, para sacrificio. Pero vea que ese carnero tenía como vamos a decirle, estaba trabado sobre su cabeza con espinas. Ahora el cordero de Dios, dice aquí Juan que cuando lo vio, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero al momento de ser sacrificado, le ponen una corona de espinas sobre su cabeza, en representación de qué. Ya sabemos que las espinas representan la maldición del pecado, ¿verdad? Pero vea que ahora al Señor Jesús le ponen una corona de espinas, ya que a Él se le estaba, en representación de que a Él se le iba a poner todo el peso del pecado del mundo. Todo en figura. O sea, pues, usted ve que todo en el Antiguo Testamento todo apuntaba al Señor Jesús, se consumó en Él todo. Todo, también. Exacto. Entonces, todo el pecado se le puso sobre Él. Y ahora solamente Dios lo que pide, porque es el único, ya por eso yo no agarro un cordero y voy y hago un altar y hago un sacrificio, porque ya Dios no quiere Dios no acepta ese sacrificio. El único sacrificio que Dios acepta es la del Señor Jesús, nada más, de su Hijo, su sangre. Entonces por eso decía, bueno, este estudio es muy corto, pero vea qué revelador es esto, con el estudio de las espinas. No existían en el Edén, no existían, sino que por maldición y por amor al hombre, ¿verdad?, empezaron a producir la tierra espinas. Ahora el asunto es que, con lo que decía al principio el hermano Fernando, ¿verdad?, con quiero nada más tomar este momento para explicar esto rapidito. Creo que la hermana Norma lo puso acerca del video de David Bernal. Quiero aclarar esto. En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, 14 dice entonces: porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. ¿Por qué es esto? Porque la maldición del pecado que teníamos nosotros, el Señor Jesús, la Escritura lo dice muy claramente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hermano Fernando lo dijo, ¿verdad?, de que antes en el Antiguo Testamento la sangre del animal tapaba la mancha del pecado, mas sin embargo no les quitaba la maldición todavía, porque ellos todavía en el Antiguo Testamento no subían al cielo, sino que iban al seno de Abraham porque su pecado Dios no lo veía, pero todavía estaba la culpa en ellos, ¿verdad? Solamente estaba tapado como un parche. Pero vea que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús asumió todas nuestras culpas, las espinas que nos tocaban a nosotros.
el Señor Jesús se lo puso encima. ¿Ah? Ronnie. Igual que el carnero. Adelante, hermana. Yo aquí como siempre comparando y viendo con los animales aquí, te digo una curiosidad de las ovejas. Vos viste que aunque esté el campo lleno, después les saco una foto y van a ver que aunque esté el campo lleno de cardos y espinas, a las ovejas no se les pega, se les queda en la lana, no les hace nada las espinas a las ovejas, nada le queda en la lana. Y incluso los corderos, aún cuando empiezan a comer, viste, que empiezan, por ejemplo, copiándole a la madre, empiezan a comer cuando tienen 15 a 20 días, parece que empezaran a comer, como que hacen que mastican el pastito, pero no lo mastican. Pero al mes y medio sí ya empiezan a comer. Y se comen las espinas, comen cardos. Las hojitas esas que tienen las espinas finitas, se las comen. Amén, amén. Bueno, ahí estaba eso. Como esa es la verdad que curiosidad. lo lleva la hermana Shirley. Que tiene ahí. Es muy gracioso. Es impresionante. Pero el asunto es de que, digamos, esas espinas, cuando el Señor Jesús venga aquí y levante, porque vea que toda la creación gime a una, que Dios no sea revestida de aquella gloria que tenía antes de la caída, porque la tierra no era maldita, ¿verdad? Ustedes saben, cuando Dios dice que algo es maldito, como aquellos que predican otro evangelio, eso son malditos. La tierra quiere volver a tener su estado original. Entonces, cuando el Señor Jesús venga aquí, en ese tiempo, el Señor va a levantar esa maldición y ya la tierra no va a producir esas espinas, sino que dice Isaías, que a él se le reveló mucho del tiempo del milenio, que los mismos desiertos van a empezar a florecer allá en los desiertos de Irak y todos esos lugares allá en el Medio Oriente. Va a ser como un jardín hermoso, lleno de flores, lleno de árboles, vegetación, ¿verdad? Acá en Chile ¿Por qué? ya llevan años floreciendo los desiertos en Chile. Bueno, ahí también, digamos, Israel cuando empezó a ser nación, eso era un desierto ahí, pero vea que ahora Israel es todo, como dice la escritura, ahí en Oseas, ellos iban a producir, ¿verdad? Iban a plantar, iban a hacer un poco de cosas, que ahora es increíble cómo es posible, ¿verdad? Que de un desierto hagan todo eso. Pero el Señor Jesús, cuando venga, con solamente decirlo de su palabra, espinas, chao, porque la maldición que tiene la tierra, chao, no va a haber. Entonces toda la tierra va a ser toda la tierra va a ser verde, colorido, con flores y todo eso, va a ser bonito. ¿Alguien quiere agregar algo? Entonces, porque si no quiero nada más aclarar este asunto de el pecado voluntario. Dice en Hebreos 10, 26 y 27. Ese es uno que le encanta a los pentecostales. Hebreos 10, 26 al 27 dice la palabra de Dios. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Número 1. En la carta está escrita ¿a quién? A los hebreos, hermano. A los hebreos. ¿Hay alguien aquí que sea hebreo? Por favor, levante la mano. ¿No? ¿Sí? ¿No? No, no. Yo soy gentil. Ok. Y aquí está hablando de un pecado voluntario que va a ocurrir antes de la gran tribulación. El pecado voluntario sería la marca de la bestia. ¿Ok? Porque vea que antes de que usted le pongan la marca, usted tiene que adorar, a hincarse a una imagen. Primero tiene que adorar la imagen y después le ponen la marca. No es al revés. Hermano, disculpe, en Hebreos, ¿cuánto había dicho usted? Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Ese es uno que le encanta a los
pentecostales. Hermano, de esto también se agarran el evangelicalismo, las religiones, dando a entender de que hay que abstenerse de pecar. Es más, algunos hasta dicen que no pecan, aunque la Escritura dice que los que somos de Cristo ya no pecamos, ¿no es cierto? Pero se está refiriendo a un plano espiritual, porque el que es con Cristo, un espíritu es con Él. Pero los pentecostales principalmente dicen que ellos se abstienen de pecar, cuando la Escritura dice que el que dice que no peca es mentiroso y la palabra de Dios no está en él. Entonces como que ellos dan a entender de que con buenos comportamientos y buenas obras ellos evitan pecar, cosa que es una gran mentira, y por eso someten a mucha gente y los tienen asustados, porque si no perderían su salvación. Es otro indicador también de mucho miedo. Bueno, solamente eso quería agregar. Hermano Héctor, bueno, el asunto es este. Si usted sigue leyendo en el contexto, en el versículo 28 dice, el que menospreciare la ley de Moisés. Vamos de nuevo a lo mismo, la carta a quien está escrita, la ley de Moisés. ¿Quiénes son los que observan la ley de Moisés? No somos los gentiles, son los hebreos, son los judíos, ¿verdad? Y ahorita Pablo, porque Pablo es el que escribió esta carta a los hebreos, Pablo no se va a contradecir. Pablo nos dice a nosotros de que nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la ley del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Pero vea que hay que decir la verdad, porque la verdad se tiene que decir. Uno tiene que tratar, obviamente, de vivir una vida en santificación. La santidad ya la tenemos en Cristo, en el Espíritu. Pero mientras estemos en este cuerpo, hasta el judío sabe que le va a pecar a Dios, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza en este cuerpo. Pero claro, lo primero que le van a decir, entonces eso quiere decir que yo puedo matar, puedo ir a violar, puedo ir a robar. Pero en ninguno de mis hermanos y en el mío, estoy seguro que eso pasa por nuestra mente, ¿verdad? Pero usted siempre ve que ellos escogen como los pecados más pesados, ¿verdad? Se ve que no leyeron primero de Juan, capítulo 1, versículos 7, 8, 9, que dice que todos somos pecadores. Y el que dice que no peca es mentiroso. Si de alguna manera pecamos, dice, abogado tenemos. Y que es Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar. Nosotros seguimos pecando, pero involuntariamente. No es que a propósito pecamos, como ellos creen o no, como se imaginan, no sé. Pero se ve que en su Biblia nos da esa parte de primera de Juan, capítulo 1, de 7, 8 y 9, que está clarito lo que ocurre con nosotros. Aunque estemos en Cristo Jesús, aunque ya seamos salvos, quiere decir que ellos son perfectos, ¿no? El único perfecto es el Padre, dice, no existe un ser humano perfecto que no pueda pecar. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, dice el Señor, dice acá, ¿no, Juan? Que Él es fiel y justo para perdonar. Así que, ¿dónde está esa parte? Se ve que no lo leen, o no sé, no entiendo. Entonces, gracias, hermano, genial. Por eso quería, ya le doy la palabra, hermano Fernando. Por eso quería entonces conectar esto, porque entonces vea que el pecado voluntario al cual Dios se está refiriendo aquí no tiene nada que ver con nosotros, ¿ok? Porque Pablo no se va a contradecir con lo que dijo Juan en el evangelio que escribió Juan. He aquí, a ver, ¿qué dijo Juan cuando vio al Señor Jesús? He aquí al Cordero de Dios que quita algunos pecados, ¿no? Dice que quita el pecado del mundo. Entonces, el apóstol Pablo se va a contradecir con lo que dice Juan y lo que él mismo escribe a las iglesias, ¿no? Entonces, este pecado voluntario, después de haber recibido conocimiento de la verdad,
se está refiriendo a otro pecado en otro tiempo, un voluntario, que se llama la marca de la bestia. Eso es algo voluntario, ¿verdad? Que usted tiene, usted va a tener, nosotros no, pero los que vayan a quedar atrapados en ese tiempo van a tener, van a poder decidir entre uno, adorar la imagen y recibir su marca, o simplemente decir que no, y los que digan que no, ¿verdad?, les va a tocar entonces la guillotina. Así de sencillo. Ese es el pecado voluntario. No tiene nada que ver con a que yo de repente me caiga en algún chisme o no sé qué, me salga una mentirilla blanca. Pues parece que usted estaba por leer Hebreos 28, aclara más. 10:28. El que viola la ley de Moisés, ahí está hablando de ellos, de los hebreos, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así es. Adelante, hermano Fernando. Sí, quería agregar algo a lo que hace un cachito dijeron con el tema del... A ver, el cristiano, porque la gente del mundo se va para el otro lado, y no tan del mundo, dentro del evangelicalismo siempre hacen esa... para negar la salvación solamente por fe, por creer. Ellos dicen, entonces puedo hacer lo que quiera, que total no es así. Yo creo que alguna vez les compartí. Hay varias cosas que tenemos que saber y que esta gente parece que no quiere entender. Que el cristiano que ha sido sellado con el Espíritu Santo no puede pecar impunemente. No puede pecar impunemente, porque cuando peca hay algo dentro de él que le redarguye para correr al trono de gracia y ponerse a cuentas con el Señor. Y eso un muerto espiritual no lo tiene. Dentro del cristianismo, una persona religiosa que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, eso no lo tiene, porque peca y le da lo mismo. Sigue su vida y dale que va, y dale otra vuelta de tuerca. Y no siente ese deseo de ir a ponerse a cuentas, de correr al trono de la gracia. No lo tiene. En cambio, el cristiano y esta es una de las señales más evidentes también, de que uno ha sido sellado con el Espíritu Santo, que uno cuando mete la pata, si tiene el sello del Espíritu Santo, se da cuenta y se siente mal, dice, Señor, perdóname, pero ¿qué es eso? Pero ese sentirse mal, uno siente por dentro que no es condenatorio, sino que produce ese impulso de correr al trono de la gracia para alcanzar el socorro mutuo, como dice en hebreo, ¿no? Esto es una señal que tienen nada más los que están sellados con el Espíritu Santo. No puede pecar impunemente. No es que uno puede, como malinterpretan los evangélicos religiosos o la gente no creyente, y vos dale para... No es así. No es así. Esto yo lo expliqué 20.000 veces a gente que me planteaba este mismo tema y no lo pueden creer esto, no lo creen. No lo creen. Ellos dicen que no, que hay que guardar santidad. Bueno, está bien. Tratá de guardar santidad y después contame. Contame, por tu propio esfuerzo, tratá de guardar santidad. Yo sé que en Cristo ya estoy santificado. Ahora si vos decís que vos vas a guardar, bueno, tratá de guardar santidad. Y después andá y el día del juicio explicale a Dios que vos guardaste santidad, a ver qué te dice Él. Yo te puedo decir por la Biblia lo que te va a decir, pero bueno, si vos decís eso, dale. En fin, esta gente no me puede entender, hermano, ¿no? Que el que ha sido bautizado y tiene el sello del Espíritu Santo no puede pecar impunemente, porque está eso dentro de él que le redarguye para ir a ponerse a cuenta con el Señor. Y Pablo mismo también dice algo muy parecido en Romanos 7. Es otra señal esa, por ejemplo, el que ha sido sellado con el Espíritu Santo tiene, como dice Pablo en Romanos 7, tiene esa lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Eso lo puede hacer solamente una persona que está viva espiritualmente.
No lo puede hacer un muerto espiritual. Un muerto espiritual no tiene esa lucha interior. Solamente la tiene el que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Esta es otra señal de que estamos vivos y tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando metemos la pata tenemos una lucha interior. Que el muerto espiritual, de los cuales Pablo habla en Efesios 2, 1, no tiene. Dice Pablo que los que no tienen el Espíritu Santo están muertos en sus delitos y pecados, muertos. Bueno, también eso muchas veces lo he compartido con gente que sostiene esto que está explicando el hermano Ronnie, ¿no? De que hay que guardar santidad, de que tenemos que porque si viene el Señor y nos encuentra con los vestidos sucios, bueno, y bueno, yo lo expliqué, sembré esta palabra en esta gente, y bueno, algunos se quedaron pensando, y otros directamente dicen, siguen en la misma, ¿no? Tratar de ellos guardar santidad por sí mismos, obras, hermanos, obras, ¿no? Ellos en realidad no hablan de la gracia, pero no creen en la gracia, creen en que van a ser salvos por obras, como pasa también dentro de la iglesia reformada, ¿no? Ustedes escuchan a los pastores reformados o a los creyentes que pertenecen a la denominación reformada, y ellos, ustedes en YouTube y en el Facebook ven los videos de ellos, todos hablando, se la pasan hablando de la gracia. Pero después, si usted los observa bien, los reformados hablan de que hay que guardar, de que hay que ir a hacer esto, que hay que hacer lo otro, que esto. Entonces vos cargan a la gente con una mochila que ellos ni siquiera levantan con un dedo, ¿no? Y bueno, hermanos, esto es un poquito lo que yo quería agregar, complementando al hermano Ronnie, ¿no? Que no es que uno se convierte, si es salvo por gracia puede pecar impunemente, no es así, no es así por los argumentos que les esgrimí recién, tanto Pablo en Romanos 7 como cuando Pablo también habla ahí del trono de la gracia, ¿no? Para entender que el que tiene el Espíritu Santo no puede pecar impunemente, porque está el Espíritu que nos redarguye a ir a ponernos a cuenta, ¿no? Correr al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar el oportuno socorro, ¿no? Cosa que el muerto espiritual no tiene esa lucha interior, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene el sello del Espíritu Santo, no tiene al Espíritu Santo redarguyéndole en su ser interior. Y bueno, y ahora, hermano Ronnie, ¿puede ser 3 minutitos más? Sí. Sí. Ya. ¿Va a decir algo más? Sí, adelante, hermano. Sí, quiero aclarar al principio del grupo, no lo quise hacer ahora porque ya el hermano Ronnie había empezado con el estudio. Cuando los católicos, alguien habló acá de que los católicos hablan del bautismo de niños y ellos dicen que Jesús, que cuando la Biblia dice, habla de los hermanos de Jesús que no eran hermanos, que eran primos, eso es falso. A ver, ¿por qué? ¿Cómo corroboramos por la Escritura que los hermanos de Jesús eran hermanos de la misma madre? ¿Cómo lo corroboramos? Por favor, algún hermano, si es tan amable. Mateo, capítulo 1, verso 25. Si alguien lo puede leer, para así lo fundamentamos de que los hermanos de Jesús eran hermanos de la misma madre, no eran primos, como dice el catolicismo romano. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Puede leer, hermano? Mateo 1:25. Va para allá. Mateo 1:25. Dice la palabra de Dios. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Ahí está. Bueno, ahí está, hijo primogénito. Si Jesús hubiese sido hijo único de María, hubiese dicho hijo unigénito. Pero al decir primogénito, está diciendo que fue el primero, que tuvo más hermanos de la misma madre. Y ahí se cae el argumento católico, pero lo destrozamos
así, perdonen la palabra que utilizo, ¿no? Destrozamos, habla de hijo primogénito. Si hubiese sido hijo único, el escritor hubiese puesto ahí hijo unigénito. Esto, hermanos, para que cuando vengan con el relato los católicos de que los hermanos de Jesús no eran hermanos de la misma madre, sino que eran primos, no primos nada. Acá dice que José no conoció a María hasta que tuvo a su hijo primogénito, el primero. Después tuvo más hermanos Jesús de la misma madre, que eran hijos de José. Esto, hermanos, gracias. Amén, amén. Gracias, hermano Fernando. Bueno, vamos a seguir terminando de trazar aquí en lo que estábamos estudiando, el estudio de los espinos. Los espinos. Bueno, aquí volvemos a Génesis 22. Génesis capítulo 22, y ahí en que vamos a ver esto es revelador, esto es increíble, increíble. Génesis capítulo 22, versículo 17, porque vamos a seguir entonces desarrollando. 17 al 18. 17 y 18. Dice, bendiciendo te bendeciré. Y a este Dios hablando de Abraham. Y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ok, bueno, ¿se acuerdan que al Señor Jesús le pusieron al carnero le pusieron unas espinas? El carnero estaba trabado con espinas en la cabeza. Al cordero que Dios proveyó le pusieron espinas en la cabeza. O sea que le pusieron la maldición de todo el pecado del mundo al Señor Jesús. Vean lo que dice Gálatas capítulo 3:13. La maldición que me tocaba a mí, la maldición que le tocaba a la hermana Andrea, al hermano Miguel, al hermano Ricardo, al hermano Javier, a todos aquí, todos nos tocaba esta maldición. Esto es lo que pasó. Gálatas 3:13. Leo. Adelante, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la maldición que tenía la tierra, esas espinas que tenía la tierra, o que todavía tiene, porque no se ha levantado, pero ese pecado, Cristo se lo puso encima. O sea que Él por nosotros se hizo maldito, ¿vio? Pero a nosotros nos tocaba eso. Y ahora, ¿se acuerda lo que acabamos de leer en Génesis? Después de todo lo que pasó, lo que le prometió a Abraham, Dios a Abraham. Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Versículos 6, 7, 8, 9. Gálatas capítulo 3, capítulos 6, 7, 8 y 9. Dice la palabra: así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabed pues los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo: todas las naciones serán bendecidas en ti. ¿Qué dice? Vea que Pablo está citando lo que Dios, de la boca de Dios salió a Abraham, aquí en Génesis 22. Voy a leerlo otra vez. Vea cómo la Escritura sola se conecta, sola da la respuesta. Génesis 22, 18.
En tus simientes serán benditas todas las gentes de la tierra. Y aquí Pablo lo está citando. Así pues, diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. Versículo 9. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. Ahora pregunto yo aquí al grupo, ¿nosotros aquí somos benditos o somos malditos? ¿Cómo es la cosa? Benditos. Somos benditos. ¿Somos hijos de Abraham o no? Somos hijos de Abraham. Amén. Verdadero linaje de Abraham. Amén. Verdadero linaje de Abraham. Porque tenemos la circuncisión interior, no la de la carne. Entonces nosotros, hermanos, estamos reclamando esa promesa que Dios, voy a volver a repetir esto. Nosotros estamos reclamando esa promesa que Dios le dio a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones, toda la tierra, ¿verdad? Todas las gentes de la tierra van a ser benditas en ti. Nosotros lo reclamamos, ¿por qué? Porque nosotros hemos creído por portarme bien. No, porque nosotros hemos creído por fe en el Evangelio. Entonces, por eso es que nosotros podemos reclamar esas promesas de Dios, son eternas. ¿Ya? No hay nada que quite esas promesas. ¿Quién fue el que tomó la maldición de las espinas sobre su cabeza? El Señor Jesús. Maldición que me tocaba a mí. ¿Ya? Maldición que nos tocaba a cada uno de nosotros. Cristo se la puso todo encima, en representación de lo que ya había pasado, por eso es que era sombra de lo que el carnero hizo trabado en el zarzal. Vea que la hermana Shirley hizo algo muy bonito, una comparativa, porque ella tiene ovejas ahí y ve cómo las espinas no se le pegan, ¿verdad? Pero en este caso la escritura dice que el cordero que Dios proveyó quita el pecado del mundo. ¿A quién le quita el pecado? A los que creen en Él por fe, ¿ya? No por obras. Y entonces reclamamos nosotros lo que Dios le prometió a Abraham. Dios prometió que en Él somos benditos, ¿ya? A través de Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Veo cómo la escritura se conecta? No hay nada que inventar. Todo se conecta uno con la otra. Hermano, ¿puedo leer lo que a nosotros nos convenció completamente, no solo Gálatas, sino Romanos, que está tan clarito como somos salvos? Es Gálatas 3, 1 al 6, que habla de Abraham también, al 8 sería. ¿Puedo leer, hermano? Adelante, hermano. Porque está muy importante, para que entiendan mejor los hermanos que por ahí creen que tenemos que hacer obras y para ser salvos, esas cosas. Dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó y Dios le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso quería leer, hermano. Bueno, por eso digo. Adelante, amén. Adelante, hermano Fernando. Sí, estoy observando, ¿no?,
ya que estamos en el tema, como bien explicaba recién el hermano Ronnie, nosotros podemos ver cómo en diferentes historias del Antiguo Testamento se nos van revelando hechos de la vida del Señor, ¿no? Por ejemplo, como cuenta acá ahora el hermano Ronnie, como en el tema de Abraham, cuando él lleva a Isaac para el sacrificio, el carnero que queda ahí trabado en el zarzal, todas estas cosas que se iban a cumplir a cabalidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así tenemos varias historias en el Antiguo Testamento que son paralelismos de lo que se cumplieron en la vida del Mesías. Por eso decimos nosotros que el Antiguo Testamento la sombra y el Nuevo la luz, ¿no? Yo también quería compartirle acá. ¿Hay tiempo, hermano Ronnie? ¿Puede ser? Sí, adelante, hermano. Bueno, en la historia de José, hermanos, hay otro paralelismo con nuestro Señor Jesucristo. Hablo de José de Egipto. Hay otro paralelismo que me gustaría, así como les compartí la semana pasada lo de Raquel, ¿no? Y Jacob, Raquel y Lea. Hay también en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la historia de José con sus hermanos, se nos está revelando también la historia de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo Israel y cómo va a terminar. Es impresionante, hermano. Por ejemplo, ¿no? José es en proyección profética, es una representación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sus dos hermanos, el pueblo de Israel, y nosotros vemos, por ejemplo, en la historia de José, que sus dos hermanos lo aborrecían a José, no lo querían ver ni vestido de gaucho. Siempre se burlaban de él, lo molestaban, ¿no? Nosotros vemos que Israel aborreció y ha rechazado por el momento a nuestro Señor Jesucristo, así como lo hicieron José y sus hermanos, ¿no? Que no lo querían. Por ejemplo, sus hermanos lo aborrecieron tanto a José, nos cuenta en el Antiguo Testamento, que lo vendieron a José por 20, escuchen esto, hermano, por 20 piezas de plata, dice la Escritura. ¿Y qué pasó con Israel? Vendió a su Mesías por 30 piezas de plata, Judas, que era parte del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, hermanos, veamos en Génesis 37, 28 y vayamos después a Mateo 26, versículos 14 y 15. Ahí están las concordancias de esto, ¿no? Para que después lo quiera leer. Después dice que en la historia de José, cuando ya José era el segundo del faraón, nos habla de que el faraón había tenido un sueño en donde él veía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Bueno, las 7 vacas flacas del sueño, hermanos, también en proyección profética, salta hacia el tiempo, hacia la semana 70 de Daniel y hacia el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? ¿Por qué? Representan los 7 años de tribulación y gran tribulación, donde el Señor va a tratar con Israel para traer a un remanente al reconocimiento de su verdadero Mesías Rey. El Señor va a pelear por ellos, por Israel en aquel tiempo, y los va a auxiliar y los va a salvar a este remanente. Ahora bien, ¿qué pasó con José y sus hermanos? ¿No? ¿Qué pasó con José y sus hermanos? Que representan al pueblo de Israel. Tuvieron que ir a Egipto cuando vino la hambruna, a pedir alimentos, ¿no? Y se encontraron, aunque los hermanos no lo reconocieron, eso significa lo que está pasando con el pueblo de Israel hasta hoy, ¿no? Que no están reconociendo a Jesús como su verdadero Mesías Rey. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? José dice que cuando vino el tiempo de angustia y sus hermanos fueron a pedir alimentos a Egipto y se presentaron ante José, los hermanos no lo reconocieron a José. Esto significa, reitero, lo que está pasando hasta el día de hoy. Israel niega que Jesús es su verdadero Mesías Rey.
Sin embargo, José, el Señor Jesucristo, sí sabe que Él es el Mesías, ¿no? Dice, José, siendo el segundo del faraón, cuando los vio a sus hermanos, los reconoció, pero sus hermanos no lo reconocieron a Él en las audiencias. ¿Y qué dice Juan? Capítulo 1, verso 11, que el Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo siguió la historia? Este paralelismo entre la vida de José y sus hermanos con la relación de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo Israel. Dice, ¿cuándo se reveló? Dice, José se reveló a sus hermanos, fue José el que se tuvo que revelar, porque los hermanos no seguían sin reconocerlo, ¿no? Tenían un velo, no podían darse cuenta que habían ido varias veces a Egipto a buscar alimento y no lo habían reconocido, pero José sí lo reconoció. Como dice Juan capítulo 1, ¿no? Dice que Jesús vino a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocieron. Juan 1:11. Bueno, ¿qué pasó? José se reveló a sus hermanos y finalmente sus hermanos lo reconocieron. Y esto coincide en que el Señor se va a revelar a Israel en su segunda venida, y estos, o sea, el pueblo de Israel, el remanente de salvos, lo aceptará, y esto está en Zacarías 12, versículos 10 al 14, hermano, ahí está. Así como los hermanos de José se lamentaron por todo lo que le habían hecho a José, así Israel se lamentará por todo lo que le hicieron a su verdadero Mesías. Esto es, hermanos, permítanme una palabra, es mortal. Es terrible cómo se nos revela en la palabra. No me gusta la palabra, pero es la palabra que me viene ahora. Fíjense que en diferentes historias de la palabra de Dios del Antiguo Testamento se nos revelan la historia de la redención, hermano, tanto de los gentiles como del pueblo de Israel. Dios nos revela en la historia que hoy nos contó el hermano Ronnie, ahí se nos está revelando de forma encubierta cómo el Señor iba a llevar las espinas, el sacrificio expiatorio, cómo Dios iba a proveer al verdadero Cordero que iba a ser el que quita el pecado del mundo. Bueno, tenemos en la historia de Jacob, también con Lea y Raquel, y ahora en la historia de José, también tan maravillosamente, hermano, cómo el Señor nos revela la historia de la redención. En la historia de José, puntualmente está encubierta y se nos revela, por la gracia de Dios, la historia de nuestro Señor Jesucristo de principio a fin con su pueblo Israel. Sí, su pueblo finalmente va a estar mucho tiempo no reconociéndolo como su verdadero Mesías, pero al final el Señor se va a revelar a ellos como lo hizo José con sus hermanos. Y sus hermanos, ese remanente, lo va a reconocer. Y se van a dar cuenta, como dice Zacarías 12, versículos 10 al 14, harán lamentación porque dice, mira, nuestro hermano estuvo todo este tiempo con nosotros hicimos esto y le hicimos lo otro, tanto tiempo, oh, perdónanos, Señor. Y dice que el Señor en aquel tiempo va a derramar sobre la casa de Israel, durante la gran tribulación, espíritu de oración y de lamento. Bueno, esto es terrible, hermanos. Disculpen el que me tomé tanto tiempo, ¿no? Pero es tan puntual como Dios nos revela en el Antiguo Testamento la historia de la redención. Y más terrible aún, y más grandioso aún, es que el Señor permite, nos quita el velo y que nosotros podamos ver en estas historias del Antiguo Testamento. ¿Por qué cuando decimos que el antiguo era sombra y el nuevo es el cumplimiento, es la luz, ¿no? Que esto no lo pueden ver todos, hermanos. No digo solamente los incrédulos. Dentro de la iglesia tampoco hay muchos que ven estas cosas, estas revelaciones de Dios.
Cómo Dios en el Antiguo Testamento, de forma encubierta, a través de diferentes historias del Antiguo Testamento, nos va revelando la historia de la redención, tanto para los gentiles como para el pueblo de Israel. En fin, esto, hermano, disculpen, Amén. No, gracias, hermano Fernando. Yo creo que ya pueden ver, ¿verdad? Cómo desde el Génesis Dios gesta todo el plan de redención desde el Génesis, ¿verdad? Adelante, hermana Shirley. No, que claro que es verdad lo que dice Fernando, porque inclusive la primera vez que van los hermanos, él no se da a conocer, no lo reconocen. Recién la segunda vez que va, porque ellos se vuelven a Egipto y luego vuelven, y es ahí que se da a conocer a sus hermanos, y sus hermanos lloran. Yo me imagino, me estoy haciendo toda la escena, ¿no? Porque además, claro, ¿qué pasa? José hacía años que estaba en Egipto, imagínatelo, todo maquillado, medio pelado, con algo en la cabeza, y qué increíble, no lo reconocieron para nada, y era su hermano. Pero más o menos, y en la edad de José y todo, claro, sí, es tal cual, es una tipología del Señor, tal cual, qué precioso. Fíjese, hermana Shirley y hermanos en general, que los hermanos de José lo vendieron a José por 20 piezas de plata, mientras que el pueblo de Israel, en la persona de Judas Iscariote, representando a Israel, lo vendió por 30 piezas de plata. Terrible. Así es. Hermano Javier, ¿quiere decir algo? No, hermano, está hablando el micrófono, que estoy acá laborando. Ok. Bueno, está bien. Bueno, hermanos y hermanas, ¿alguien quiere aportar algo más? Yo creo que estamos claros en el tema de hoy. En los espinos. Los espinos representan maldición, hermanos. Los espinos representan maldición por el pecado. Pero Cristo se tomó esa maldición y se lo puso encima. Por eso la corona de espinas. Eso no fue un evento, ¿verdad? Sí, se burlaban y toda la cosa, ¿verdad? Pero, a ver, Dios tiene todo bajo control, hermanos. Todo lo hace fácil. Para él le costó, ¿verdad? Porque Dios nunca ha probado ni ha tenido nada que ver con pecado, ¿verdad? Y él gustó la muerte cuando jamás, ¿verdad? El Padre y el Hijo, el Padre y la Palabra se han separado, ¿verdad? Pero Dios le tuvo que dar la espalda por todo el pecado, la pudredumbre de este mundo. Lo condenó en la carne del Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. Y le damos gloria también por su palabra que se nos ha revelado a nosotros los niños. Somos niños, ¿verdad? Tratamos de ser como niños, y Dios nos revela su verdad. Atesoramos la verdad, gloria a Dios. Si no hay algún comentario, yo creo que podemos darle cierre al estudio. A alguien que nos quiera bendecir en oración. Hermana Andrea, ¿nos puede bendecir y darnos cierre a este estudio? Amén, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta reunión de hoy, Señor, donde yo sé que usted estuvo presente, Señor, en cada uno de los que estamos escuchando, para aprender y atesorar cada palabra tuya, Señor. Bendiga a cada hermano que está en esta reunión, y a los que no están también, Señor, para que usted los mueva, Señor, para que puedan participar en esta tu verdad, Señor, donde conocemos la verdad, Señor, donde nosotros se nos ha quitado el velo, Señor, para poder saber la verdad. Gracias, Señor, por este momento que es para usted, Señor, que usted nos brinda a nosotros, Señor. Gracias por todos los hermanos, Señor, que ayudan acá, Señor, a esclarecer su palabra, Señor. Bendíganos en todo momento, Señor, camine con nosotros, no nos suelte, Señor, de sus manos, Señor. Protéjanos, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Ayúdenos, Señor, a estar siempre pendientes, Señor, del engaño del enemigo, Señor, para reprenderlo, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. 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 Amén, amén, hermanos, amén. Que pasen un excelente día, hermanos. Amén. Saludos. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Amén. Bueno, chao, chao. Amén.